pues un gran gusto tener esta contribución del doctor Cristian Márquez, representando Universidad Central del Ecuador en Quito. Y cerramos este mentorship para estudiantes de medicina, que es el tema de emergencias oncológicas. Gracias, doctor, y adelante. Buenas noches, doctores. Un gusto, doctor Cristian Márquez les saluda. Bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante amplio, que son las emergencias oncológicas. Tenemos que recordar que estas emergencias oncológicas en los hospitales que no son específicamente de oncología, pero tienen pacientes oncológicos en sus servicios, en su cartera de servicios, se van a encontrar los médicos de emergencia también con estos pacientes de oncología. Y vamos a ver que sí es frecuente, son unas complicaciones bastante frecuentes en los pacientes oncológicos en su estadio avanzado. Y vamos a ver que tenemos que estar preparados para encontrarnos con estas emergencias oncológicas. He tratado de resumir, porque es un tema súper amplio, las emergencias oncológicas. Son bastantes temas y hemos tratado de resumir para tratar de ver lo más específico para entender qué vamos a hacer cuando nos encontremos con esto. Como una pequeña introducción, recordemos que el cáncer es la segunda causa principal de mortalidad en todo el mundo. Las emergencias oncológicas van a representar el 4.2% de todas las visitas a las urgencias. La mayoría de los pacientes oncológicos, como les comentaba, al menos una emergencia van a presentar durante la enfermedad. Como les había comunicado, las emergencias oncológicas son bastantes, son varios temas, ¿no? Vamos a tener unas emergencias metabólicas. Aquí vamos a tener que las hipercalcemias, las hiponatremias, las hipoglicemias y el tumor el síndrome de lisis tumoral. Esto referente a las emergencias metabólicas. Vamos a tener unas emergencias cardiovasculares, que vamos a tener la infusión de pericardio y cardíaca, el taponamiento cardíaco, y también vamos a tener el síndrome de vena cava superior. Vamos a tener las infecciones, las emergencias por infecciones, y en esto vamos a tener el principal, que es la neutropenia febril. También vamos a tener unas emergencias hematológicas que van a encontrarse por la viscosidad, síndrome de hiperviscosidad y leucocitosis. También vamos a tener emergencias neurológicas. Vamos a tener emergencias neurológicas, como vamos a encontrar aquí el síndrome de la compresión del cordón medular, incremento de la presión intracraneana. También vamos a tener las emergencias respiratorias, que vamos a tener un síndrome de obstrucción maligno. Y también vamos a tener propios de la infusión de la quimioterapia, como vamos a tener como es la extravasación y las lesiones anafilácticas a la quimioterapia. Todo esto va a abarcar nuestras emergencias oncológicas. Por motivo de la charla y del tiempo, vamos a hablar sobre las principales, las más comunes de estas. Comencemos con las emergencias metabólicas. Vamos a tener un síndrome que es bastante frecuente, que es el síndrome de lisis tumoral. Este síndrome de lisis tumoral se va a caracterizar porque puede incluir la hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, la hiperuricemia. Vemos que tiene una mortalidad estimada del 29 a 79%. Surge con mayor frecuencia después de la quimioterapia y también puede ocurrir después de la radioterapia y las terapias biológicas, pero más frecuente lo vamos a encontrar en la posterior a las quimioterapias. ¿Debido a qué? Debido a que encontramos nuestra célula tumoral y al momento que nosotros aplicamos la quimioterapia en tumores que son altamente sensibles a la quimioterapia y que tienen bastante proliferación, va a haber la destrucción de la célula tumoral. Una vez que se destruye la célula tumoral, vamos a producir, ¿no? Va a liberarse ácidos nucleicos a nuestro torrente sanguíneo y con este consecuentemente producir ácido úrico, vamos a tener la producción de lactato, vamos a ver que hay una liberación de fosfato, de potasio, vamos a tener la hipocalcemia porque existe la liberación de la hiperfosfatemia y recordemos que la hiperfosfatemia va a producir hipocalcemia.
Todo esto va a tener la liberación de nuestro torrente sanguíneo y todo esto va a causar el síndrome de lisis tumoral. Cuando se encuentra en una hemostasis, simplemente nuestro riñón y nuestro sistema comienza a funcionar y no pasa nada. Pero va a haber un momento de que existe tanta la destrucción celular que va a superar nuestra hemostasis y va a comenzar a producir el síndrome de lisis tumoral. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la fisiopatología? El síndrome de lisis tumoral se caracteriza por anomalías metabólicas resultantes de la destrucción, como les dije, aguda de las células neoplásicas y su liberación de los componentes intracelulares a la circulación en cantidades que superan la capacidad de eliminación del riñón. En, en condiciones, la hiperglucemia y la formación de depósitos de cristales aumentan y conduce a la uropatía obstructiva, lo que va a causar que nuestro riñón pierda esa capacidad y comience a producirse una uropatía obstructiva porque aumentan los cristales de urato. Y esto va a causar la uropatía obstructiva y va a llevar a nuestra falla renal y va a llevar a nuestra insuficiencia renal. Como les dije, nuestro laboratorio en este síndrome se va a caracterizar por la hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia y la hipocalcemia. Para el diagnóstico de este vamos a contar con los criterios de Cairo y Bishop, que nos van a ayudar para el diagnóstico clínico y laboratorio del lisis tumoral. Vamos a tener que en nuestro laboratorio, para, para que se cumplan los criterios, vamos a tomar en cuenta el ácido úrico, que vamos a tener un incremento de mayor o igual a 8 miligramos por decilitro o un incremento del 25% del nivel basal. Vamos a también a tener la elevación del potasio, la elevación del fósforo y la disminución del calcio. Para estos procesos de laboratorio, para el diagnóstico de lisis tumoral, tenemos que tener al menos dos criterios. Y también vamos a tener la clínica del síndrome de lisis tumoral, que va a haber una falla renal cardíaca o un deterioro neurológico. De estos vamos a tener que tener un proceso, un criterio para ¿ya? Entonces, con este nos va a ayudar mucho para el diagnóstico de la lisis tumoral. Una vez ya diagnosticado el síndrome de lisis tumoral, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que hacer un control estricto de electrolitos. Como les dije, hay una alteración electrolítica y tenemos que tratar de compensar, ¿no? Tratar de compensar estos electrolitos. Y la hidratación agresiva iniciada al menos 24 horas antes de la terapia citotóxica nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar porque nos va a evitar la hipotensión producida por la tormenta citoquímica que se produce por la destrucción de las células tumorales y nuestro organismo lo va a reconocer y va a fallar y producir la tormenta citoquímica y causar una hipotensión severa. ¿Cómo lo podemos evitar esto? Y podemos evitar antes que se produzca simplemente con una hidratación agresiva. También otra forma de evitar que lleguemos al síndrome de lisis tumoral es un medicamento que lo encontramos frecuentemente en todos los hospitales, ¿no? Que es el allopurinol, que debe administrarse de forma preventiva cada 8 horas a una dosis de 100 miligramos metro cuadrado hasta 48 horas antes del tratamiento. Entonces, si lo podemos evitar, este síndrome que causa una falla renal, incluso causa la muerte del paciente, tenemos que tener todas estas medidas, ¿no? ¿Cómo nos va a ayudar esta prevención, ya? Las células tumorales pueden producir lisis tumoral, sea espontánea, quimioterapia o radioterapia. Lo que va a hacer es eliminar las purinas. Las purinas van a ser transformadas en hipoxantina y la hipoxantina en xantina y elevación del ácido úrico y la alantoína. ¿Cómo podemos evitar nosotros y hacer una prevención? Con el allopurinol vamos a ver que va a inhibir la xantina oxidasa. Por lo tanto, va a evitar que la xantina se pueda transformar en ácido úrico y la xantina en xantina. También tenemos otros medicamentos, aparte del allopurinol, que es un medicamento que es el Furoxostat, que es un medicamento que tiene la misma función del allopurinol, pero este medicamento es un poco más costoso. Este va a inhibir la xantina oxidasa,
pero en este va a tener la característica que va a ser mejor tolerado que la loprinol. También tenemos otro medicamento que es la rasbutirasa, que va a evitar la transformación del ácido úrico a la taurina. Todo esto nos va a evitar que nos produzcamos los cristales de ácido úrico y subsecuente producir la uropatía obstructiva y producir la insuficiencia renal. Y también, como les dije, en el laboratorio tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Tanto la hipercalemia, la hipercalcemia, la hipocalcemia, la hiperuricemia, la hiperfosfatemia y la hipoglucemia. En todos estos vamos a tener medidas generales para ir tratando de compensar. Primero tenemos que tratar de compensar la hipocalcemia a la vez que vamos a ir compensando la hiperfosfatemia. Otro tipo de emergencia oncológica que tenemos es una emergencia de tipo cardiovascular. Aquí vamos a tener el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco, que también es frecuente. ¿Cómo se va a producir esta fisiopatología en esto? Los derrames pericárdicos malignos se van a desarrollar por afectación directa o metastásica del saco pericárdico. Estos de afectación directa van a ser los tumores con sitios de origen adyacentes al corazón, y las metastásicas son las frecuentes, son los cánceres de mama, de pulmón no continuos, así también como el melanoma. También podemos tener esta emergencia oncológica por derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. También podemos tener secundario a la radioterapia, como la irradiación torácica, que puede provocar los derrames. Entonces, ¿cómo se va a presentar nuestro paciente? Los síntomas de la pericarditis pueden proceder a la aparición del taponamiento cardíaco. Se presenta con la triada de Beck. La triada de Beck vamos a tener la hipotensión, la elevación de la presión venosa yugular, y por lo tanto vamos a tener también un signo que es la incurgitación yugular, y vamos a tener que nuestros ruidos cardíacos se van a estar apagados. Entonces, la triada de Beck nos va a ayudar mucho para ayudarnos a diagnosticar esto, ¿no? La mayoría de pacientes también van a tener una sintomatología que es la disnea y el dolor torácico, que puede comenzar igual repentinamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con esta emergencia? La pericardiocentesis dirigida ecográficamente ha reducido las tasas de las complicaciones 4 veces más que las pericardiocentesis subsifoide ciega, que se puede reservar para pacientes ya que tengan un extremadamente aumentado su derrame pericárdico. También se puede colocar un catéter en el saco para eliminar el líquido residual o reacumulado. Y la descompresión tenemos que tener cuidado, porque la descompresión puede provocar una inestabilidad hemodinámica paradójica, por lo cual también tenemos que tener pensando también que va a necesitar un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Otra emergencia oncológica de cardiovascular tenemos el síndrome de vena cava superior. ¿Cómo se va a producir este síndrome de vena cava superior? Esta va a producirse por una obstrucción del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. Recordando que la vena cava superior, su pared va a ser delgada, y esta va a devolver toda la sangre venosa desde el cráneo, el cuello, las extremidades superiores al lado derecho del corazón. ¿Cuál va a ser la etiología para que se produzca este síndrome de vena cava superior? Por lo general van a ser tumores primarios o metastásicos, o también vamos a ser secundarios a aneurismas aórticos. Como podemos ver en la gráfica, ¿no? Un tumor adyacente puede estar afectando la circulación normal de nuestra vena cava superior. ¿Cómo se nos va a presentar clínicamente el paciente que vamos a sospechar del síndrome de vena cava superior? Vamos a tener que los pacientes van a presentar un edema y un eritema a nivel facial, como lo podemos ver en el gráfico. Y vamos a tener también aquí el signo de Pemberton. El signo de Pemberton va a consistir, como vemos en la imagen,
que nuestro paciente va a elevar los miembros superiores y va a ser más evidente el edema y el eritema facial. También vamos a encontrar en lo que se encuentra el edema y el eritema en región de escote. Aquí vamos a encontrar el signo de la esclavina, principalmente que es el eritema en cuello y miembros superiores, como lo podemos ver en el gráfico. Cuando el paciente está en decúbito supino, todos estos signos pueden ser más evidentes. Los cánceres que se asocian clásicamente con el síndrome de vena cava superior, vamos a encontrar que se encuentra asociado al cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el linfoma mediastínico primario y los tumores de células germinales. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico para este síndrome? Aunque el síndrome de vena cava superior es un diagnóstico clínico, la radiografía simple, la tomografía computarizada y la resonancia magnética y la venografía suelen ser preferidos para su carácter no invasivo, ya que existe una fácil disponibilidad y su menor carga de contraste. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con este síndrome de vena cava superior? El tratamiento del síndrome de vena cava superior se va a dividir en una terapia definitiva y una terapia de apoyo. Una estrategia sencilla que podemos hacer cuando estamos al frente de este tipo de pacientes que consiste en levantar la cabeza del paciente para minimizar la presión hidrostática y por lo tanto vamos a disminuir el edema. También podemos utilizar terapia con glucocorticoides, terapia fibrinolítica. También tenemos a la mano la radiación y la quimioterapia según el tipo de cáncer. Sin embargo, últimamente la colocación del stent intravascular va a ofrecer un alivio sintomático en 1 o 2 días y está generalizando cada vez su uso. En ocasiones es la única opción de tratamiento para los tumores obstructivos recurrentes. En otro tipo de emergencias también tenemos las emergencias neurológicas, que también es muy frecuente, ¿no? Vamos a encontrar la compresión maligna de la médula espinal. Es una emergencia oncológica que requiere un tratamiento rápido para aliviar el dolor y es posible la posible parálisis y preservar la función neurológica. Vamos a tener que tener muy en cuenta esto, ¿no? Porque nuestro rápido accionar va a evitar que exista una degeneración de la función neurológica y una parálisis que ya cuando llegamos a esto vamos a ver que ya va a ser irreversible en nuestro paciente. La compresión medular afecta al 5% de los pacientes con cáncer terminal. Alrededor del 20% de los pacientes con compresión maligna de la médula espinal se presentan como hallazgo inicial, es decir, el paciente viene por esta patología y nosotros después vamos a ver que se encuentra secundario a la metástasis o un tumor medular. Aunque todos los tumores tienen un potencial de causar el síndrome de la compresión de la médula espinal, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el de próstata van a representar aproximadamente del 15 al 20% de los casos. Es frecuente, ¿no? Como se les ve a los pacientes con cáncer de próstata van a debutar primero con este síndrome, con esta compresión maligna de médula espinal. Después vamos a ir estudiando y vamos a ver vamos a ver que nos encontramos con un cáncer de próstata en pacientes varones adultos mayores. También encontramos el linfoma no Hodgkin y el carcinoma de células renales y el mieloma múltiple que van a causar del 5 al 10% de todos los casos. ¿Cómo va a ser la fisiopatología? El síndrome de compresión medular se va a caracterizar por la hendidura o desplazamiento o cierre compresivo del saco tecal que rodea la médula espinal o la frontal. Como vemos, ¿no? Vamos a encontrar un desplazamiento o obstrucción de la médula ósea. La ubicación de la compresión
es del 60% va a ser a nivel de columna torácica, el 30% va a estar en la región lumbosacra y el 10% vamos a encontrar a nivel de la columna cervical. También es importante señalar que se observan lesiones metastásicas en casi la mitad de todos los pacientes con múltiples niveles de la médula espinal. Es decir, cuando ya tenemos pacientes con metástasis, vamos a encontrar a nivel de todos, a nivel de la mayoría de los niveles. ¿Cómo va a ser la presentación de este paciente? ¿Cómo va a ser nuestra clínica de este paciente? Depende de la gravedad, la ubicación y la duración de la compresión. El síntoma inicial más frecuente va a ser un dolor de espalda que se presenta en aproximadamente el 90% de los casos. Otros síntomas que van a incluir van a ser una debilidad motora, va a tener un deterioro sensorial, también va a tener una disfunción intestinal, vesical, incluso va a llegar a la ataxia. Los primeros signos que van a presentar estos pacientes van a incluir la espasticidad y la hiperreflexia y pérdida de la sensibilidad, mientras que ya más tarde, posterior a medida que sigue avanzando esta enfermedad, sigue avanzando la lesión, puede aparecer debilidad, vamos a tener el signo de Babinski y una disminución del esfínter del tono del esfínter anal. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? El estándar de oro para el diagnóstico de la compresión medular es la resonancia magnética. Vamos a encontrar que se encuentra con una sensibilidad del 93%, una precisión del 97% y una exactitud general del 95%. La miolografía con tomografía computarizada también puede usarse cuando la resonancia magnética esté contraindicada o no se encuentra disponible. Pero como podemos ver en la gráfica, también incluso hasta una simple radiografía nos va a ayudar para el momento de la emergencia oncológica. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes cuando los encontremos? El tratamiento de los pacientes va a incluir corticoides, la cirugía y la radioterapia. O sea, vamos a iniciar, apenas encontramos a este paciente, tenemos que iniciar los corticoides, vamos a ver si es que es candidato o no es candidato después a una cirugía y si no es, y también si es candidato a la radioterapia. De hecho, el objetivo de este tratamiento de estos pacientes van a incluir el control del dolor y, lo más importante, la reducción de las complicaciones y el mantenimiento y la mejora de la función neurológica. Otra patología que encontramos a nivel neurológico va a ser el aumento de la presión intracraneal. La presión intracraneal elevada se va a desarrollar como una emergencia neurológica frecuente en pacientes con cáncer. Cuando no se va a controlar adecuadamente el incremento de la presión intracraneal elevada, esto va a conducir rápidamente a defectos neurológicos irreversibles, incluso va a llegar a la muerte del paciente. El pronóstico de esto va a depender principalmente del estado funcional de Karnofsky, la afectación de la enfermedad sistémica y el tumor primario. ¿Cómo va a ser la fisiopatología? La mayoría de metástasis que van a viajar al cerebro van a ser mediante la expansión hematógena. Los microémbolos tumorales parecen alojarse en arterias distales y capilares de los estrechos en las regiones o cuencas de las uniones de la materia gris y blanca. El aumento de la presión intracraneana se va a deber a un efecto de masa tumoral, así como el edema cerebral inducido por el deterioro neoplásico de la barrera hematoencefálica. Este va a ser causado en parte por la producción local de un factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar clínicamente a nuestro paciente? La apariencia clínica de las metástasis cerebrales puede diferir según la ubicación, el tamaño y la tasa de crecimiento del tumor. Las presentaciones comunes van a ser la cefalea, las convulsiones, el accidente cerebrovascular y la disfunción neurológica focal.
Otras indicaciones de aumento de la presión intracraneal van a incluir vómitos, náuseas y la diplopía. Esta diplopía se va a ver por la parálisis del nervio abductor. También vamos a encontrar la triada de los síntomas denominada la respuesta de Cushing, que va a ser una hipertensión de pulso amplio. Vamos a encontrar bradicardia y una frecuencia respiratoria rápida. Este ya va a ser un resultado tardío y lo que nos va a señalar que ya estamos ante una hernia inminente debido al aumento de la presión intracraneal, ¿no? Entonces tenemos que ver que ya cuando encontramos una tela de Cooling, que es la bradicardia, la hipertensión y las alteraciones respiratorias, lastimosamente ya nos va a indicar que ya estamos ante una hernia. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Se puede utilizar técnicas de imagen como la resonancia magnética, especialmente la resonancia magnética contrastada, o también podemos utilizar la tomografía sin contraste. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con este paciente en la emergencia? Los glucocorticoides son el primer tratamiento de elección y pueden minimizar el edema peritumoral y la compresión local del cerebro en horas al restaurar la permeabilidad capilar con fugas. En los casos graves se pueden utilizar incluso mannitol y la hiperventilación. Los métodos de tratamiento más específicos ya vamos a incluir la radioterapia de todo el cerebro, la quimioterapia o la cirugía de radiación esterotáxica. Eso lo podemos hacer ya posteriormente, pero tenemos que iniciar un tratamiento con corticoides para tratar de disminuir el edema y la compresión local. La quimioterapia se puede utilizar en trastornos en tumores que son extremadamente quimiosensibles, como son los tumores de células germinales, los carcinomas de células pequeñas o también el linfoma. En estos casos, la radioterapia es una opción. Y otro tipo de emergencias también que encontramos frecuentemente son las emergencias infecciosas, que es la neutropenia febril. ¿Cómo va a ser la fisiopatología de nuestra neutropenia febril? Es una emergencia oncológica más conocida, relacionadas principalmente al tratamiento del cáncer. En particularmente lo vamos a encontrar con la quimioterapia. Los agentes causales de mayor riesgo de neutropenia febril vamos a encontrar las antraciclinas, los taxanos, los platinos, los inhibidores de la topoisomerasa, la gencitabina, la virimumina y los agentes alquilantes. La mayoría de los casos de neutropenia febril con cultivo positivo se van a deber a cocos gram positivos que van a incluir los estafilococos aureus, los estafilococos epidermidis, los streptococos piógenos, los streptococos pneumoniae, el streptococo viridis y el enterococos fecalis o facilis. Mientras que el Corynebacterium va a ser nuestro bacilo gram positivo, más poblado. Y los bacilos gram negativos responsables van a incluir especies de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella. Estos vamos a tener cuando va a ser el cultivo positivo, pero vamos a recordar que la mayoría de nuestras neutropenias febril, lastimosamente, no vamos a tener un cultivo. Vamos a tener que dar un tratamiento antibiótico sin cultivo, porque no vamos a encontrar positivamente frecuentemente. También cuando nos mantenemos en una neutropenia febril más de 72 horas, también tenemos que comenzar a pensar, como están inmunodeprimido nuestro paciente, vamos a tener que también pensar que se puede tratar de una infección por hongos, y que la más frecuente es la cándida, pero también tenemos que tener en nuestra mente el Aspergillus y el Sinomatocyst, que están más preocupados por su tendencia angioinvasiva. Entonces, ¿cómo vamos a tener la clínica de nuestra neutropenia febril? Los síntomas de fiebre neutropénica van a incluir la temperatura oral única de 38.5 grados. O podemos tener una temperatura sostenida de 38 grados durante una hora. Y con un recuento de neutrófilos de menos de 500 células por milímetro cúbico.
o una reducción provista de cuenta de neutrófilos a menos de 500 células por milímetro cúbico en las próximas 48 horas. Las infecciones de la piel y tejidos blandos pueden no ir acompañadas de eritema y abscesos. Recordemos que como es una neutropenia, la producción de pus se va a caracterizar porque estos van a ser producidos por los neutrófilos. Hay que tener mucho en cuenta esto, ¿no? Que no vamos a tener en una infección en un paciente inmunocomprometido. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer con un seguimiento inicial normal que va a incluir un hemograma completo con un diferencial manual. Cuando el paciente tiene diarrea, hay que considerar también realizar exámenes de cultivos de heces y pruebas de construir un edificio. Durante la evaluación inicial se van a analizar periódicamente tanto la función renal, la función hepática para determinar los niveles de creatinina, nitrógeno úrico en sangre, electrolitos, enzimas, transaminasas hepáticas y bilirrubina completa para preparar la atención de apoyo y tratamiento adecuado. Entonces, cuando vamos a tener nuestro paciente, vamos a clasificarlos en pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Esta clasificación de bajo riesgo y alto riesgo nos van a servir para ver cómo vamos a manejar a nuestro paciente. Si nuestro paciente va a ser tratado a nivel ambulatorio o necesita hospitalizar. Cuando son pacientes de bajo riesgo, vamos a hacer un tratamiento ambulatorio y que va a tener que cumplir con todos estos criterios. Va a tener una fiebre no documentada, vamos a ver que hay comorbilidades no descompensadas, una neutropenia que se prevé con una duración menor de 7 días, que tenga un buen estado funcional, que lo podemos ver a través de la escala que es el ECOG, de 0 a 1. También con los exámenes que les nombré, vamos a descartar que exista una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. Y también nos vamos a basar con unas escalas que nos van a ayudar, como es el MAX, con una puntuación mayor de 21. Esta escala de MAX nos vamos a utilizar principalmente en tumores hematógenos, o también podemos utilizar la escala de Sidney, que es un valor menor o igual a 2, y esta nos va a ayudar para tumores sólidos. Mientras que los pacientes de alto riesgo que necesitan ser hospitalizados, que necesitan un tratamiento hospitalizado, van a tener que cumplir con un solo criterio. Vamos a tener con una escala de más, como les dije, en tumores hematológicos menor de 21 y una escala de Sisney mayor o igual a 3 en tumores sólidos. Vamos a tener que los neutrófilos van a tener con un reconteo de menor de 100 células por milímetro cúbico. Vamos a tener que existe la evidencia de la fiebre. Vamos a tener también unos pacientes que tienen comorbilidad de riesgo descompensado o una inestabilidad cardiovascular. Esto puede ser la hipotensión, tensión arterial media menor de 70 milímetros cúbicos. También presenta arritmias o falla cardíaca aguda. También vamos a tener una elevación aguda de las transaminasas 5 veces al valor superior normal. Una bilirrubina mayor de 2 miligramos por decilitro. Una insuficiencia renal definida con un clorás menor de 30 milímetros por minuto, un cáncer no controlado o en progresión, paciente con diagnóstico de leucemia, cualquier paciente con evidencia de mala evolución de la enfermedad después de 2 ciclos de quimioterapia, una infección, sea la neumonía, infección de catéter, celulitis o pielonefritis, y una mucositis grado 3 o 4. Todos estos, cuando el paciente cumple con uno de estos criterios, tenemos que catalogarlo como un paciente de alto riesgo y es un paciente que va a necesitar un tratamiento hospitalizado. Para recordar y para ver cuáles son nuestras escalas, tenemos la escala de MAS, como les dije, para tumores hematológicos y la escala de Sisney que nos va a servir para los tumores sólidos. ¿Qué vamos a hacer? El tratamiento de los pacientes con neutropenia febril de alto riesgo de complicaciones deben iniciarse con antibióticos empíricos administrados por vía intravenosa en el ámbito hospitalario que estén afebriles durante 48 a 72 horas y los niveles de contagio sean al menos de 500 células por milímetro durante 72 horas.
La monoterapia solo es apropiada con un fármaco de espectro suficientemente amplio como la cefalosporina, cefepima, de cuarta generación, o un PIPTAS o un carbopedem, todos los cuales van a proporcionar una actividad antipseudomónica. La vancomicina se puede agregar a infecciones de la piel, tejidos blandos, neumonía y sospecha de dispositivo. Entonces, en esto he tratado de resumir lo que son las emergencias oncológicas. Y vemos que son patologías que se pueden encontrar en servicios de emergencia y tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias, doctores. Sí, pues muchas gracias, doctor. Como ha comentado, es un tema que tenemos que tener siempre presente en oncología. ¿Por qué? Porque puede ser la forma en la cual debuta un tumor, puede presentarse durante la evolución del tratamiento o bien ya en la parte final de la evolución de la enfermedad. Y pues son esta serie de síndromes clínicos y estados clínicos, muchos provocados por la neoplasia, por el tumor, y otros pues por los tratamientos. Es un estado clínico que requiere una intervención rápida, ya que compromete la vida del paciente o su funcionalidad. De allí el catalogarlos como urgencias oncológicas. Y bueno, como mencionó, pues este es un panorama general del tema. Se puede todavía ahondar más en cada uno de ellos y pues todavía hay temas también que se pueden tocar más adelante, como la hipercalcemia, por ejemplo. Pero bueno, pues muchas gracias, doctor. No sé si alguien tenga alguna pregunta o podemos dar por terminado este tema. Creo que no hay preguntas. Bueno, pues con este tema cerramos el mentorship para estudiantes de medicina. Esperemos que sea de utilidad para ustedes. Familiarizarse con estas síndromes, con esta terminología oncológica. Son pacientes que van a ver en urgencias cuando empiecen sus prácticas médicas y que seguramente, independientemente de la especialidad que decidan tomar, en algún momento pueden topar con alguno de estos cuadros. Y bueno, pues entonces sería todo, doctor Cristian. Muchas gracias. Saludos al doctor Tixi en Ecuador. Muchísimas gracias, doctora Anita, y un saludo igual allá en México. Thank you.